Jueves 14 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Para contarles que la Fiscalía pidió al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia llame a juicio al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa por el delito de falsificación ideológica de documento. Veamos. Con la ausencia del ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa por encontrarse prófugo de la justicia ecuatoriana, se dio inicio a la audiencia preparatoria de juicio en su contra por el delito de falsificación ideológica de documento. La fiscal general del estado, Ruth Palacios, lo acusó presuntamente de haber sancionado ilegalmente a 8 radios utilizando un artículo adulterado de la ley de comunicación, lo que fue rechazado por la defensa del exfuncionario. No se puede probar el dolo todavía de mi defendido en torno a una falsificación ideológica, que es la teoría del caso que maneja Fiscalía. Luis Chimborazo, abogado de Ochoa, además cuestionó la tesis sostenida por la Fiscalía durante la diligencia, al señalar que su defendido se habría permitido interpretar el verdadero sentido de la ley, una acción que solo le corresponde a los legisladores. Pero él en ningún momento se arrogó una función que tiene el legislador, pues en ningún momento él ordenó el cambio de una ley. ¿Interpretó con conciencia y voluntad? La interpretación no tiene una conciencia y voluntad. Palacio solicitó al tribunal que el ex superintendente sea llamado a juicio como autor del delito, además de que se ratifiquen las medidas cautelares en su contra, como la prisión preventiva y la prohibición de enajenar bienes por $86.240. Chimborazo indicó que su defendido podría regresar al país siempre y cuando se brinden las garantías necesarias. Al ver que existe una resolución favorable, mi cliente estaría presto a sustentar la audiencia de juicio y demostrar su inocencia. Finalmente, la fiscal pidió que se insista a la Interpol en la extradición de Ochoa desde Bolivia, donde se encuentra solicitando asilo político. Luego de más de 3 horas de audiencia, esta fue suspendida. El dictamen se conocerá el próximo miércoles 20 de marzo a las 9 de la mañana. En Quito informó Adriana Rojas. Atención, mediante comunicado de prensa, la Corte Constitucional resolvió negar la solicitud de medidas cautelares y admitió a trámite la inconstitucionalidad por omisión, en participación ciudadana y control social. Dentro de la Asamblea Nacional se registran reacciones a la propuesta de la presidenta de la legislatura, quien presentó un proyecto de enmienda para reducir las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. La propuesta la presentó la presidenta de la Asamblea, enmendar la Constitución para que se reduzcan competencias al Consejo de Participación y se le devuelva la potestad de nombrar las autoridades a la legislatura. Pero esta enmienda tomará al menos un año en su trámite y es por esto que dentro de la Asamblea nace otra propuesta, liderada por el movimiento Creo. Fabricio Villamar asegura que la salida más rápida para definir el futuro del Consejo de Participación es una reforma constitucional impulsada desde la Asamblea. Esa reforma a la Constitución nuevamente tiene 2 caminos. O la convocan los ciudadanos con un porcentaje de firmas, o la puede convocar el presidente de la República o la Asamblea. Y para este caso, lo institucional es que la Asamblea tenga capacidad de plantear un tema así y no abstraerse y estar sentados esperando que el presidente nos dé haciendo una convocatoria. La Asamblea podría aprobar un texto de reforma que sea avalado por la Corte Constitucional. Si ese texto es aprobado, la legislatura lo somete a 2 debates con una diferencia de 90 días y si es aprobado en los próximos 45, el CNE debe llamar a una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien aprobando o negando la reforma. Y una reforma a la Constitución en un tema tan delicado tiene que tener el punto de vista de los ecuatorianos. Y esta salida es apoyada por sectores como el de los socialcristianos, que aseguran que su oposición a la existencia del Consejo de Participación no es coyuntural. Nosotros siempre hemos sostenido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un engendro que en la práctica estatizó la participación y no combatió a la corrupción. Es más, estuvo siempre a destajo de los caprichos del poder. Que siempre deberá ser el pueblo ecuatoriano el que defina si este consejo debe o no seguir existiendo. Nosotros consideramos que el consejo no tiene razón de ser en un régimen democrático y que debería ser el pueblo, a través del voto, en una consulta popular, que defina su destino.
Pero a esta posición hay críticas. El correísmo rechaza de plano una posible enmienda o reforma. Dicen que lo único que están buscando desde la oposición es bloquear la existencia de un organismo que podría cambiar el futuro político del país. Que es un acto de desesperación de la presidenta de la Asamblea Nacional haciendo méritos para buscar su reelección en el próximo periodo legislativo. Que si quieren realizar reformas a la estructura del Estado, la única vía legal posible es llamar a una asamblea constituyente. Esto no es una enmienda, esto es una reforma constitucional, porque, insisto, se le quitaría uno de los fundamentos, la razón de ser, que es la elección de las autoridades de control. La propuesta impulsada por el bloque de Creo y apoyada por los socialcristianos podría ser presentada dentro de la Asamblea la próxima semana y así tratar de buscar una salida a este enredo jurídico sobre la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Informó Javier Gallo. Solo 5 de los 14 aspirantes a la Fiscalía General del Estado son los que pasan a la etapa de impugnación ciudadana, como parte del proceso de selección y designación de la nueva autoridad. Ruth Palacios, fiscal encargada, quedó fuera del proceso. El tiempo para conocer el nombre del nuevo fiscal general del Estado se acorta. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio decidió no dar paso al pedido de revisión de calificaciones solicitado por 12 aspirantes. Se prefirió no dar paso porque muchas incidían en las calificaciones de los exámenes escritos, que ya habían sido previamente calificados. Y en lo que se refiere a las carpetas, estaban bien calificadas, con las equivalencias de títulos, menciones y diplomados. Y en lo que se refiere a la audiencia oral, ningún consejero quiso revisar la nota. Así que en función de eso, las notas quedaron iguales. Superada esta etapa, se hizo público los nombres de los 5 candidatos mejor puntuados que pasan al proceso de impugnación ciudadana. Ellos son Diana Salazar, a la cabeza con 88,17 puntos. Le sigue Merx Benavides con 85,17. Javier Bosques tiene 77,91. En cuarto lugar, Alberto Santillán con 77,79. Y finalmente Juan Bisueta con 76,93 puntos, quedando fuera la actual fiscal encargada Ruth Palacios. Y podrán presentarse las impugnaciones a los referidos postulantes a partir de la publicación de la convocatoria y de sus nombres en un diario de circulación nacional. Las impugnaciones ciudadanas deberán entrar a la comisión deberá revisarlas, cuáles pasan, cuáles no pasan, cuáles tienen problemas, cuáles no, y ese informe pasa al Pleno para aprobarlo definitivamente y señalar fechas de audiencia. Los consejeros se muestran optimistas con el tiempo que queda para que culmine el concurso. Es decir, que 2 semanas a lo mucho tenemos fiscalía. Yo le pusiera de 2 a 3, siendo prácticos de 2 a 3. Adicionalmente, el Consejo designó a Víctor Anchundia como superintendente de compañías y seguros, informó Héctor Romero. A 1 año, 9 meses y 22 días de prisión fueron sentenciados los ex agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, encontrados culpables en el grado de autores del secuestro de político de Fernando Valda, ocurrido en Colombia en el 2012. Por este caso, también es procesado el expresidente Rafael Correa, quien actualmente está prófugo de la justicia. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia conformado por los jueces Miguel Jurado, Silvia Sánchez y Edgar Flores encontró los elementos necesarios para establecer la responsabilidad de Raúl Chicaiza y Diana Falcón en el plagio de Fernando Valda. Debido a los agravantes, la pena para ambos exagentes de inteligencia debía ser 9 años de prisión menor. Sin embargo, los magistrados reconocieron la cooperación eficaz, lo que redujo la sentencia a 1 año y 9 meses de prisión. Se ha empezado a hacer justicia. Se ha hecho justicia en una parte. Está dentro de los parámetros que Fiscalía anhelaba y en base incluso a la cooperación eficaz estamos conformes. Según detalló el tribunal, Chicaiza fue el hombre quien gestionó el secuestro de Valda en Colombia. A través de él se realizaron los pagos a los autores materiales y les entregó la indumentaria para el plagio, mientras que Falcón, por su lado, también estuvo involucrada con pleno conocimiento del ilícito. Pero detrás de ellos existe una cadena de mando que se cree está encabezada por el expresidente Rafael Correa y Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia. Ambos son requeridos por la justicia, pero al estar fuera del país, el proceso en su contra no puede avanzar. Es por eso que la Corte solicitó el pasado 1 de marzo una revisión de la decisión de Interpol sobre la emisión de la difusión roja para su localización y captura. La defensa de Valda es optimista sobre esto, pues dice hay nuevos elementos que refuerzan el argumento del pedido. Han comprobado que el secuestro se ejecutó en Colombia, pero se organizó y planificó desde el Ecuador. Pero mientras eso se tramita, Valda y su defensa plantean más acciones, una de ellas, que se investigue el presunto peculado.
Aquí señalan a Pablo Romero, pues este habría dispuesto de fondos de la SENAIN para llevar a cabo el plagio. El solo hecho de que existe esa sentencia ya nos hace ver que hubo un peculado. Y consideramos que entre todo lo que hemos logrado probar estaríamos cerca a los $100.000. Y las acciones no solamente se quedarán en el país, también proponen un nuevo proceso en Colombia. Porque esta sentencia sería el eslabón que le falta al proceso que existe en Colombia para iniciar el proceso en contra de Rafael Correa por el delito de violación a la soberanía de ese país para intentar secuestrarme. Mientras tanto, con la decisión de este tribunal, a los exagentes Falcón y Chicaiza les queda por delante menos de 10 meses de prisión, considerando que ya están recluidos desde marzo del año pasado. Informó Carolina Basante. Y dentro de la Asamblea Nacional existe apoyo a la decisión del presidente de la República de haber anunciado el retiro definitivo del Ecuador como miembro de la UNASUR. Se aclara que deberá ser el legislativo el que analice el pedido de salida del organismo. En la Asamblea se ve con buenos ojos la decisión presidencial de abandonar definitivamente el organismo que buscaba la integración en la región, pero como lo ha denunciado el presidente, ese objetivo no se habría concretado. Yo considero muy importante la decisión, aplaudo la decisión del presidente de la República, hay que reconocerlo, y como también aplaudo la salida de UNASUR. Recordemos que UNASUR fue únicamente un organismo que permitió el avance del socialismo del siglo XXI en la región, que ha causado tanto daño. Aunque desde el correísmo hay rechazos a la decisión presidencial, pues afirman que salir de la UNASUR no fue parte del programa de gobierno que llevó a Lenín Moreno a la presidencia. Sí, es una vergüenza más que aquellos que votaron por Lenín Moreno no planteó en su plan de campaña que iba a deslegitimar no una UNASUR constituida en los últimos 10 años, en los últimos 15 años que buscó una integración regional. En la oposición se afirma que será necesario para cumplir con la ley que la Asamblea tome una decisión al respecto de la salida del Ecuador de la UNASUR. Y hay un marco legal que hay que respetarlo, y inclusive para pedir la reposición del edificio que costó 43,5 millones al gobierno ecuatoriano, que fue una clara muestra de despilfarro. Hay que hacer el trámite indudablemente diplomático, el trámite que manda la ley a través de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional va, sin duda, va a apoyar la moción de que Ecuador salga de UNASUR. Acá creen que esa propuesta de salida definitiva será apoyada por las demás bancadas. Esperan que el presidente de la República ahora busque impulsar la unidad latinoamericana mediante otros organismos como el Foro de Lima, el Acuerdo del Pacífico y lo que se ha anunciado, la creación de un nuevo organismo llamado Prosur. Informó Javier Gallo. La salida de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas fue aplaudida por varios sectores y considerada como una acertada decisión por parte del gobierno. Expertos en diplomacia consideran que el fin con el cual se creó UNASUR nunca fue viable. Hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Así el presidente Lenín Moreno anunciaba la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas, decisión que es calificada por el ex canciller José Ayala Lazo como sensata y acertada, pues sostiene que UNASUR en realidad no nació motivada por el deseo de integrar a los países de la región, sino más bien con una finalidad ideológica y política. Excluir a los Estados Unidos y formar un conjunto de países obedientes al socialismo del siglo XXI a fin de socializar, convertir al socialismo a toda la América Latina. Un fin poco viable, pues la cooperación internacional en un mundo interdependiente es indispensable para el desarrollo de las naciones, resalta. Los auténticos procesos de integración se basan sobre comunidad de intereses, y en el mundo que vivimos, sobre todo, comunidad de intereses económicos. El sueño de integración sudamericana nació el 23 de mayo del 2008 en Brasilia, con la firma del tratado constitutivo con el cual se estructuró y se oficializó la organización. Pero fue 2 años después, el 4 de mayo del 2010 en Buenos Aires, que se designó por unanimidad a Néstor Kirchner, expresidente de Argentina, como el primer secretario general por 2 años. Sin embargo, fue el 11 de marzo del 2011, luego de cumplirse con varios requisitos, que UNASUR entró en vigencia con 11 países miembros. Porque nuestro objetivo es lograr la mejor calidad de vida de los pueblos y sociedades que conforman este espacio.
Los problemas más graves que ha enfrentado UNASUR es la falta de consensos internos, incluso en la designación del secretario general. En el último tramo, con el viraje de algunos gobiernos de centro y de derecha, la crisis se profundizó, por lo cual por 2 años no se ha podido elegir al secretario general y muchos de los países fundadores se han apartado del organismo. Ellos son Argentina con Macri, Brasil con Bolsonaro, Chile con Piñera, Colombia con Duque, Perú con Vizcarra, Paraguay con Abdo Benítez y ahora se suma Ecuador, quedando así Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. En Quito informó Adriana Rojas. Dirigentes de la Ecuarunari rechazaron el dictamen del juez que suspendió la consulta popular en torno a la minería en Quimsacocha. Dicen que hubo presión gubernamental. No obstante, el ministro de Energía y Recursos No Renovables señala que son las organizaciones sociales las que incluso han amenazado con atentar contra su vida. Ahora es el Consejo Nacional Electoral el que debe decidir si acata o no el dictamen. Tras la suspensión de la consulta popular que se tenía prevista para este 24 de marzo en el cantón Azuayo Girón, en la que se iba a decidir si la población quería o no explotación minera, la dirigencia de la Ecuarunari se pronunció. Dicen que están preocupados por el dictamen y que van a estar vigilantes para que se cumpla la consulta. De ahí que nosotros nos sumamos al clamor del pueblo de Girón, San Fernando. Nosotros hacemos extensión a nivel del país que vamos a estar vigilantes para que se cumpla la consulta, ¿no? Y sí que vamos a exigir la destitución también de este juez. En la resolución emitida por escrito, el juez Vicente Rivadeneira, quien dispuso la suspensión de la consulta popular, detalló que esta deberá estar suspendida hasta que exista un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional. Con ello concuerda el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez, y enfatiza que el Poder Judicial tiene independencia de pronunciarse. Lo que nosotros creemos es que la decisión para avanzar con esta pregunta no fue aprobada debidamente y entonces la juez con todo derecho pues está echando para atrás esta pregunta. Las organizaciones sociales mantienen una postura respecto a por qué el juez echó para atrás la consulta. Desde el gobierno. Son presiones del gobierno central. Pero Pérez refuta. De ninguna manera, más bien las organizaciones sociales son las que están poniendo mucha presión en los jueces, amenazándoles inclusive a su vida para que se pronuncien a favor de lo que los políticos que están manejando esto. No. La decisión ahora está en el Consejo Nacional Electoral, pues deberá pronunciarse si acata o no dicha resolución. En Quito informó Andrea Urbe. Y este jueves se confirmó la renuncia del ministro de Telecomunicaciones, Guillermo León. En su reemplazo fue designado como ministro encargado del área el actual secretario de Comunicación, Andrés Michelena. La renuncia del ministro Guillermo León habría sido entregada la tarde de este miércoles en manos del presidente de la República. 24 horas después, la Contraloría General del Estado emitía este documento, mediante el cual se informaba que el organismo habría ordenado la destitución de Guillermo León de la cartera de Telecomunicaciones. León se venía desempeñando como ministro desde el inicio del actual régimen. Mediante un comunicado de prensa emitido desde Carondelet, se informaba que el presidente de la República había aceptado la renuncia a León y de inmediato se ha designado como ministro encargado a Andrés Michelena, quien se desempeña como secretario general de Comunicación de la Presidencia. Informó Javier Gallo. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar les contamos que en el sur de Quito se encontró el cráneo de un neonato arrastrados por perros callejeros. Además, en 6 provincias del país fueron desarticuladas 12 presuntas organizaciones delictivas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, el cráneo de un neonato fue encontrado por moradores del barrio San Blas, ubicado en el sur de Quito. Aparentemente fue arrastrado por perros callejeros y llegó hasta la zona urbana. Los vecinos estaban horrorizados, no era para menos. En una esquina del barrio San Blas, los perros se disputaban lo que en ese momento se imaginaron era un hueso o pedazo de carne. Cuando se apartaron, la sorpresa que asustó a doña María. Pasaba a comprar pan y al ver semejante cuadro paró su marcha.
y un frío helado corrió por su cuerpo. Y hay otra señora de arriba, dice, venga a ver, es cabeza de bebé. Ahí me acerqué a ver. Un perro iba a llevar. Era la cabeza de un recién nacido, aunque otros comentaban que era el cráneo de un feto, una dura y triste realidad que apareció cuando el sol salía por el horizonte, mientras los perros a unos metros esperaban que la gente se disperse para ir por su comida. No se sabe si es de aquí o los perros se arrastraron de arriba de alguna otra ciudadelas. A doña María se le arrugaba el corazón, elevó al cielo una plegaria, no podía entender cómo hay personas capaces de cometer semejante acto, abandonar un pequeño ser tal vez en formación o quién sabe ya vino al mundo, pero como que buscaron desaparecerlo y casi lo consiguen. Triste y feo ver a esa criatura. A mí sí me dio pena. El pobrecito iba. Elementos de la policía buscaron en los terrenos baldíos y en una quebrada cercana al lugar donde apareció la cabecita, pero no hubo resultados. No se sabe qué pasó con el resto del cuerpo. Se presumía que estaban abandonados por algún lado o podían haber dejado botando y los canes arrastraron solamente parte de ellos a la vía pública. El pequeño cráneo fue llevado hasta el departamento forense. Los peritos de medicina legal determinarán en la medida de las posibilidades hace cuántos días fue dejado a la intemperie y el sexo. En análisis técnicos determinando eso mismo, a ver si es que se trataba de algún tipo de aborto o ya fue un bebé nacido. Triste historia de la que tal vez se enteren quienes cometieron semejante barbaridad terrenal. En Quito informó Iván Casamen. En 6 provincias fueron desarticuladas 12 presuntas organizaciones delictivas. El operativo denominado Mega Avalancha 10 dejó 60 detenidos y cautación de armas de fuego, municiones y además droga. Los equipos tácticos y de inteligencia empezaron a golpear y asaltar paredes después de la medianoche en el distrito metropolitano de Quito. 15 allanamientos en busca de igual número de personas que pertenecerían a 3 presuntas organizaciones delictivas. Los sospechosos fueron sorprendidos dormidos. En varias semanas de investigación, agentes de la UIAD verificaron el modus operandi, dónde se reunían, cómo planificaban los golpes. Tenemos ya ubicado lo que es vehículos posiblemente de dudosa procedencia, armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, electrodomésticos. Supuestamente eran expertos en el robo a personas, ingresar a domicilios, asalto a unidades económicas, vehículos, operaban en ejes viales, carreteras, estaban inmersos incluso en tráfico de drogas y armas. Se tiene ya fotos, videos de los asaltos y esperamos encontrar evidencia de los mismos en este operativo. Pero no fue solo en Pichincha, el mega operativo Avalancha 10 abarcó varias provincias. En el cantón Santo Domingo, en varios allanamientos, 11 personas fueron detenidas. Los sospechosos están inmersos en los mismos delitos. La policía indicó que el modus operandi de las organizaciones era similar, que delinquían en sus respectivas jurisdicciones, es decir, no tenían ningún tipo de conexión, pero coincidían en vivir del esfuerzo ajeno. Ingresaban de manera inesperada y en forma violenta, sorprendían a las víctimas en su interior y mediante amenazas con armas de fuego, los amedrentaban. En agenda policial, las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Azuay, El Oro, Guayas y Manabí. En total 60 detenidos, en 64 allanamientos, 60 armas decomisadas entre cortas y largas, así como 2.915 municiones y 14 kilos de droga. 12 organizaciones criminales en nuestro país que estaban dedicadas a diferentes delitos. De los 60 detenidos, 54 son hombres y 7 mujeres. Lo preocupante que 50 cuentan con antecedentes por los mismos delitos que fueron investigados y nuevamente capturados. Al parecer, han hecho del robo su modus vivendi. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Guayaquil, el operativo Avalancha 10 logró desbaratar a 2 posibles organizaciones criminales. Una de ellas presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas a bordo de tricimotos. Mega Avalancha 10 es el nombre del operativo policial, efectuado en 6 provincias del país, que dejó más de 40 personas aprehendidas y como evidencias, droga y armas de fuego decomisadas. Tenemos droga, tenemos armas
tenemos municiones, tenemos vehículos recuperados. Se ha fijado en un domicilio sustancias sujetas a fiscalización. Adicionalmente, en otro inmueble allanado se encontraron 2 armas de fuego, 3 alimentadoras y varias municiones. En Guayaquil se realizaron 14 allanamientos en El Suburbio y Flor de Bastión. Se detuvo a 12 personas que pertenecerían a 2 organizaciones dedicadas al cometimiento de diferentes delitos. A la primera organización que se dedica exclusivamente a lo que es robo de vehículos y en este caso su modalidad, su modus operandi era robarlos a través de encargos y después de desguazarlos para vender sus partes o sus piezas. La otra organización se dedica a lo que es robo a personas en el sector del suburbio y microtráfico. En el caso de la supuesta red dedicada al tráfico de drogas, los integrantes trasladaban el alcaloide en tricimotos. La operación estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial y se extendió a provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Santo Domingo. Informó Jorge Salazar. Los presuntos responsables de dejar a un niño de horas de nacido abandonado en una quebrada fueron capturados por agentes de la DINASED. El pequeño cuerpo fue encontrado en febrero del año pasado. Hace 12 meses y unos días más, vecinos del sector de la lucha de los pobres al sur de la capital evitaron que el pequeño cuerpo sea devorado por perros. Agentes de la DINASED trabajaron en campo. Los lugareños describieron cómo era la persona que vieron salir de la quebrada y luego de más de un año lograron capturar a los presuntos responsables del hecho. Mi hermana se sacó el saco y le envolvió al bebé porque pensábamos que estaba vivo, porque nunca hemos pasado por esto. Aparentemente la pareja era feliz hasta que un día, producto de esa felicidad, llegó un embarazo. Del relato de la joven de 20 años, su novio no quiso saber nada, la abandonó y al sentirse sola supuestamente optó por la salida más difícil de entender: deshacerse de la criatura que cargó en su vientre por 7 meses y que se vino al mundo, es decir, lo abandonó a minutos de su nacimiento. Después de realizar varias técnicas de investigación y amparados por trabajos de ADN, se llega a identificar a los padres. El pequeño cuerpo fue encontrado por una señora que bajó en busca de hierba para los cuyes. Había nacido a los 7 meses de gestación. Quienes serían los padres de la criatura fueron capturados horas atrás por agentes de la DINASED. La chica confesó a los policías cómo supuestamente pasaron las cosas, un error por el que tienen que responder ante la justicia. Fueron ubicados transitando en la vía pública. Los presuntos padres cuentan con prisión preventiva por el aparente delito de homicidio, aunque estaban separados y ya no tenían relación alguna. Al niño que venía en camino, los dos lo procrearon. Con el resultado del protocolo de autopsia se conoce que es un trauma cráneoencefálico. Desde el punto de vista médico-legal, una muerte violenta. La instrucción fiscal será de 90 días. En Quito informó Iván Casamen. La Fiscalía abrió una indagación previa por el presunto delito de elusión de responsabilidad en contra de policías o militares que no impidieron la muerte de Diana Carolina, quien fue asesinada por un ciudadano venezolano a vista de los uniformados y personas en general. Esto tras la denuncia que presentarán los familiares de Diana en contra de la institución policial. Con esto, una nueva pausa, amigos televidentes, y al regresar les contamos: un incendio de gran magnitud en Cuenca deja escombros de locales comerciales de un mercado. Los afectados aseguran que fue provocado. Ya les contamos aquí en TVC. De regreso en El Comercio TV, un voraz incendio ocurrido la noche del miércoles 13 de marzo en la ciudad de Cuenca destruyó totalmente varios locales comerciales dentro de un mercado ubicado en el sur de la ciudad. Afortunadamente no se reportaron personas heridas. El sonido de las sirenas interrumpió el descanso de los moradores del sector del mercado 27 de febrero de la ciudad de Cuenca, cuando un negocio de venta de ropa usada ardió en llamas. Miembros de la casaca roja acudieron de inmediato al llamado de emergencia y desde diferentes frentes combatieron el incendio que acababa con el mercado de pulgas. Un incendio de magnitudes, una clave 8,
por lo que se citó a todo el personal de la institución. Luego de varias horas, los bomberos lograron apagar las llamas. Gracias a la intervención de todo el personal que llegamos. Pese a la magnitud del flagelo, no hubo víctimas que lamentar, pero las pérdidas materiales son totales. Vimos todito eso que estaba prendido ya. Todo estaba quemado todito ya. Momentos de angustia vivieron los pequeños comerciantes de este popular mercado al observar cómo el fruto de su trabajo se convirtió en cenizas. Se ve todito que se ha perdido, se ve desde aquí, que se ha perdido todo, se ve ahorita. 42 comerciantes lo perdieron todo. Se desconoce la causa del incendio. Ya tendría que establecer el peritaje que haga la policía o los señores inspectores. Queremos que por favor nos ayude, porque ahorita nos quedamos en la nada, nos quedamos. Nos servía para solo dependíamos de eso, trabajamos solo, nos dedicamos solo a eso. Y ahorita nos quedamos con las manos cruzadas, francamente, nos quedamos sin nada. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Momento de nuestro segmento Conociendo al Candidato. Hoy les presentamos al postulante a la prefectura del Guayas. Su nombre, Carlos Luis Morales. Tiene 53 años de edad, su profesión, licenciado en Comunicación Social. Experiencia, exfutbolista, además fue presentador de noticias de la televisión. Él es candidato por el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero, lista número 6. El candidato Carlos Luis Morales sostiene que de llegar al Consejo Provincial del Guayas, pondrá en marcha proyectos serios, objetivos, eficientes y un modelo de gestión como se maneja en la ciudad de Guayaquil. Los detalles en la siguiente nota. 20 años dedicados al deporte y al periodismo. Hoy desea incursionar del todo en la política bajo el lema disciplina, moral y honestidad. Él es Carlos Luis Morales, quien aspira a ocupar el Consejo Provincial del Guayas en estas elecciones seccionales. Sostiene que conoce la realidad guayasense. Estamos preparados como en su momento nos preparamos para estas dos profesiones que te acabo de decir, que las viví intensamente. Debuté a los 17 años y todo el mundo lo sabe. A los 20 años fui capitán. Y no dejé de ser capitán casi hasta cuando me retiré de Barcelona y me fui de Barcelona casi a los 31 años. El político que quiere servir, sirve. El que quiere cumplir, cumple. Nosotros estamos tratando de seguir un modelo de gestión con objetivos claros, con proyectos totalmente sinceros. El candidato manifiesta que hará una administración provincial donde se solucionen los problemas de los campesinos, agricultores, ganaderos, a sus maestros y estudiantes. En sí, un fortalecimiento que se merecen los habitantes del Guayas. Un buen departamento de proyectos de la prefectura. No se les puede decir a nuestros agricultores que ellos hagan los proyectos. Ellos nacieron para amar la tierra. Es la prefectura que tiene que encargarse de los proyectos. Asistencia técnica, una buena política de comercialización bajo un esquema asociativo, corporativo y una marca Guayas que la vamos a imponer. Morales confía que en su administración será una réplica de lo bueno que se ha hecho en la ciudad de Guayaquil. Tecnología, que los chicos se sientan de los cantones. ¿Cuál es la diferencia, Carlos Julio, de un chico de Guayaquil con el chico de Juján, de Isidro Ayora, de Lomas, de Balao? Ninguna. Tenemos que ponerlos a la altura como está un chico de Guayaquil. Tablet para nuestros bachilleres, internet gratis sin cable, nosotros libros gratuitos, becas de amparo, internet, emprendimiento, para que ellos puedan emprender en lo que necesiten. En esta época de campaña, Carlos Luis Morales se reúne antes de salir a caminar con su equipo de trabajo. Un grupo de jóvenes quienes escogen los sitios que el candidato visitará e incluso las entrevistas que realicen medios de comunicación. Aquí se afina el trabajo para entregar así las propuestas a los ciudadanos y obtener así un voto, informó Carlos Julio Gurumendi. Además, les presentamos a Francisco Bravo. Él es candidato que aspira a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden que su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo. Francisco Lorenzo Bravo Macías, edad 43 años, estudios realizados, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialización de Periodismo, doctor en Jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador. Experiencia laboral, abogado del consultorio jurídico de la compañía Romied, especialista provincial jurídico de la Contraloría General del Estado,
jurídico en libre ejercicio profesional. En las noticias del espectáculo les contamos que la empresa promotora del concierto de Luis Miguel iniciará las gestiones para reprogramar el concierto del artista mexicano en la ciudad de Guayaquil. La nueva fecha estaría sujeta a la agenda del cantante, que tiene otras presentaciones programadas. Aclaró que en el caso de no concretarse una nueva fecha, se devolverá el dinero a las personas que adquirieron sus entradas. La suspensión del concierto de Luis Miguel se dio porque hubo fallas técnicas en los equipos debido a la fuerte lluvia que cayó en Guayaquil, explicó el apoderado de la empresa promotora del evento. El 100% de nuestros equipos de producción local no sufrieron ningún daño. Tenían todas las previsiones para ser protegidos por la lluvia. Los equipos que sufrieron daños, es importante recalcarlo, fueron los traídos por el artista. Y los técnicos americanos que manejan la parte de la producción directa del artista son los que tomaron la decisión de no continuar con el show. También la decisión de no arriesgar, en este caso al público, a nuestros clientes, y que sobre todo puedan ver el show como realmente es y como el público merece. En base a su agenda de conciertos que empiezan en Estados Unidos el próximo mes, y si por algún motivo la reprogramación no se da, los usuarios que adquirieron entradas para el show tendrán la devolución de sus entradas de los fondos provenientes de la póliza de seguro que nosotros tenemos contratado. En una rueda de prensa junto al gobernador del Guayas, desmintieron los rumores que el artista no ingresó al país. Explicaron que el video que circula en redes sociales se registró cuando el cantante mexicano iba a partir a Colombia, a donde sigue su gira. Verificamos con migración el ingreso efectivo. Pude yo mismo ver los carros en que ingresaba el artista y pude ver los carros en que salía el artista. Informó Roselena Vázquez. En el corazón de la Amazonía ecuatoriana se encuentra la Joya de los Sachas, un lugar que ofrece a los turistas varias actividades ecológicas y culturales. La Joya de los Sachas, cantón de la provincia de Orellana, se encuentra en las llanuras amazónicas ecuatorianas, lugar donde predomina el bosque húmedo tropical y alberga una diversidad de flora y fauna silvestres. Esta zona de la región nororiental del Ecuador ofrece a los turistas nacionales y extranjeros actividades ecológicas, culturales y de agroturismo. Nos enfocamos a valorizar nuestra propia cultura y conservar nuestra flora y fauna, y desde ahí viene y nace todo esto, que después de un largo tiempo nos detectaron las operadoras turísticas y ahora estamos trabajando realizando un turismo cultural. Las riquezas naturales son el mayor atractivo del cantón y permiten al turista disfrutar de innumerables destinos como piscinas naturales, cascadas y el bosque amazónico. El turismo es de convivencia, el turismo es de aprendizaje, es un turismo serio, es un turismo que usted no va a escuchar nada artificial, nada, todo es cultural, todo es natural. La gastronomía preparada con los productos de la zona tiene sabores intensos. El plato típico es el maito de tilapia, acompañado de palmito, un muchín de yuca y té de guayusa. Creo que lo que el turista busca un poco que sean cosas de aquí, de la Amazonía. En este caso la tilapia, también se lo hace en maitos, también los mayones. La riqueza de la Joya de los Sachas hace de este cantón un destino amazónico digno de visitar. Informó Carolina Cuenca. La belleza de nuestra Amazonía ecuatoriana. Hay que visitar el oriente de nuestro país, que tiene maravillas, no solo en paisajes, sino su gastronomía. Con esto nos despedimos, concluye el Comercio TV. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, amigos televidentes, su fiel sintonía. Un abrazo grande.